Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, bienvenidos a un nuevo rincón de lectura. Esta vez con nuestra invitada María Victoria Cristancho, quien está en el Reino Unido y que ya nos contará qué está haciendo y qué ha preparado para nosotros en este rincón de lectura. Es una recomendación de lectura, pero además hablaremos de su trabajo como escritora. María Victoria, bienvenida. Esta es la segunda vez que nos acompañas en Pensar. Muchísimas gracias, Constanza, y muchísimas gracias pues al equipo de Pensar por estas iniciativas de apoyar la escritura, la literatura, el trabajo de los latinos o de los hispanohablantes, digamos, aquí en el Reino Unido. Eso es algo importante porque inspira a continuar. A veces muchos escritores piensan que están como aislados, lejos de las tierras nuestras, entonces pues sentirse acompañados es muy importante. Bueno, sabemos que eres una corresponsal de un diario importante en el país y que has vivido en Inglaterra muchos años. Esta ha sido tu casa o tu segundo hogar. ¿Cómo consideras si es o no tu segundo hogar o dónde está tu hogar? Porque un poco cuando estamos así, migrando, y a veces de manera nómada, a veces de manera temporal, como que no encontramos ese espacio y ese sitio. Bueno, bien, tú has usado la palabra clave, migración, y es que, como sabemos, los procesos migrantes, y es algo que yo he explorado mucho, nos quita y nos da, ¿no? Entonces, hablar de hogar es muy difícil porque ese hogar que dejamos ya no existe. Y ese hogar que nos recibe ahora, pues lo tenemos que construir y es una construcción diaria. Yo he preferido decir que el hogar es donde está mi gente, donde están mis quereres. El hogar está en uno, ¿no? Los lugares son, si quiere, efímeros por estos procesos migrantes que a veces en forma voluntaria y otras veces sencillamente por circunstancias ajenas, por violencia, por miles de razones, hace que tengamos que dejar nuestros países. Eso es así, eso es así. Hay un término que no voy a referir al ámbito donde lo usan, pero que se llama querencia. Y la querencia es exactamente eso que acabas de decir. Estamos en donde nuestro núcleo de querencia está. A veces, digamos que esa querencia es una familia extendida, pero también se reduce a esa familia que tú construyes. Y dijiste algo muy lindo, y es el hogar que uno va construyendo, ¿no? O sea, el que ya dejó y el que tiene que volver a construir y lo sigue construyendo porque es en permanente cambio, ¿no? O sea, son formas de vida, estilos de vida y bueno, así va evolucionando la vida, no es estática y yo pienso que el mundo hoy por hoy nos ha dado esa posibilidad de no ser tan estáticos, aunque a veces pienso que hubiera querido como estar un poco más estática y no haber conocido más mundo, Sin a duda, sin veces. duda. Sin duda, eso también me ha ocurrido a mí pensar en, por ejemplo, en estos años infantiles. eh, eh, es que son cuando a uno le toca, digámoslo así, le corresponde en la vida. Yo digo que la vida lo pone donde uno tiene que estar, pero la vida lo va colocando en diferentes circunstancias. Y, por ejemplo, hay dos momentos distintos de mi infancia donde esa figura de querencias, donde yo quisiera que no hubiese cambiado, por ejemplo, el caminar con los abuelos, ir a comer un helado grande, pelearse con los primos, esas áreas juguetonas, o por ejemplo, el aroma. Yo tengo un recuerdo muy bonito, los aromas a veces son muy importantes, de pasar por la esquina de mi casa donde una señora preparaba, ¿cómo se llama? Como ponquecitos a las 4 de la tarde.
y los vendía en Venezuela cuando estábamos allá. Y yo recuerdo siempre pasar, mamá, mamá, mamá. En ese momento creo que costaba 25 centavos, 25, allá le llaman medio, 25 centavos de bolívar para poder comprarnos unas. Mamá decía, hoy sí, pero mañana no. Y era algo muy, el pasar ahí nada más, el aroma. Esos dos momentos para mí son muy visuales de lo que son esas querencias que se van, pero que se quedan en el corazón de uno, ¿no? Claro, y que la escritura te los recrea, porque Por cuando, supuesto. no solamente la oralidad, el cuento que se cuenta, porque así es Claro. ese cuento que tú quieres contar, pero también cuando vas escribiendo, se llega a la memoria toda esa textura de el recuerdo. Tal cual, tal cual. Bueno, Eh, eh, ahora Dime. quisiera como referirme un poco a tu escritura. ¿Desde Sí. dónde nace esa escritura y desde cuándo comienzas tú a decir, yo quiero escribir también? Mira, Además de crónicas, de periodismo, por claro. supuesto. Mira, bueno, la escritura creo que siempre ha estado de alguna manera eh, en mi vida. Mi padre era un autodidacta muy importante y me inculcó la lectura desde niña, ¿no? Y además me retaba, que es lo más importante, ese reto a decir, usted, era de una forma, yo alguna vez me quejé con él, pero en broma, que cómo es posible que me haya obligado a escribir o que me retara. Su reto era, usted no es capaz. Y yo, ¿cómo que no soy capaz? Y en esos retos, pues desde niña alguna vez me gané premio de escritura, pero y no ni siquiera literaria, sino en ensayo. Gané un premio ensayo ahora no me acordaba de eso, imagínate que de repente, viste lo que es la memoria. El, no sé, en Venezuela, una gran escritora, o sea, una gran obra de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Por supuesto. y pidieron que había que hacer un ensayo y recuerdo haber hecho, ha pasado Semana Santa, me acuerdo leyendo y tratando a los 12 años hacer un ensayo sobre un capítulo de Doña Bárbara y fue muy bonito porque, bueno, imagínate, ahorita todavía lo recuerdo. ¡Wow! Pero te Y lo ahí traje a tu empezó esos memoria. procesos de Ajá. escritura, sí, esos procesos de escritura comienzan allí, ¿no? Por supuesto, ¿qué niña no escribió poesía? Esas poesías maravillosas donde decía, en las medias me dan calor, el no sé qué, y el amor de mi vida acaba de llegar, o amo a mi mamá, y esas cosas muy, muy romantizadas. De hecho, y mi madre, amante de la poesía, amante de los poetas colombianos. Entonces, también, ¿no? Y tratar de memorizar. Y sabes que la música, las letras de esas músicas viejas, de, de esas músicas que escuchaban los papás y los abuelos, también son unas letras que te llevan el mar y el cielo. Se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen, pero no, Bellísimo, bellísimo, pero pero no, no. claro, claro. Ajá, ajá. De verdad que sí. O sea, yo pienso que sí tenemos una devolución, digo devolución, que es de tratar de buscar, o por lo menos yo, porque hoy por hoy, y sin querer ser como censura, pero sí hoy me aterro a veces de la falta de vocabulario, la falta de metáforas, la falta de riqueza literaria en lo que a veces encuentro y escucho, ¿no? O sea, como que Claro, digo, sí. ya aquí no podemos hacer nada, esto fue lo Sí, que bueno, así se bueno, quedó. Pero bueno, claro. hay esfuerzos como este que están No, frente a... y hay gente joven escribiendo también. Lo que pasa es que y por supuesto, lo que pasa es que en todas partes, yo recuerdo el tema de la cultura popular, ¿no? O sea, a veces, en algún momento, cuando estudiaba filosofía, mi profesor de filosofía era increíble y él nos componía a comparar las letras de canciones
populares, con, por ejemplo, con música de protesta, con la música con sentido, digamos así, ¿no? Con propósito, porque pues una cosa es cantarle a las flores o cantarle al amor eterno o al desamor, y otra cosa es trabajar con esa poesía o con esa rabia, o sea, todos esos sentimientos y que llevan, por ejemplo, la música de protesta y que es poesía también, ¿no? Por supuesto, por Eh, supuesto. Bueno, ¿cuántos libros has escrito? Mira, Tú. bueno, míos, digamos que, digamos, bueno, y ahí hay que marcar una pauta, y es que esa vena de escritura a veces se coarta con el periodismo, que fue el que se vino en el medio, y entonces la literatura ha estado como bastante limitada sobre el hecho de la necesidad de la crónica, de la necesidad de escribir más que en literatura, trabajar en plasmar situaciones, hechos, memorias, ¿no? Que por eso la memoria es tan importante. Entonces, casi que podría decir que más que literatura, lo que hago, soy cronista, ¿no? De literaria, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, he hecho crónica visual con libros de fotografía visual. O sea, tengo un libro se llama Crouch Perspective, que es una caminata por el ambiente, donde a través de la fotografía voy contando cómo es una zona, cómo es su gente, la diversidad, la geografía, algo que me impresiona mucho son los murales, lo que llaman street art, Ah, por lo efímero que son, por lo efímero. Entonces a veces como una necesidad de plasmar eso, ¿no? A través de la fotografía. Igual en las historias pues he hecho cuentos, algunos cuentos, de hecho hay unos muy duros, otros muy simpáticos, pero en grupos digamos, en compilaciones. Pero, ujú. y he trabajado los últimos años precisamente en esa necesidad de reflejar cosas que ocurren, pero darle ese giro literario de alguna manera con Mujer Diáspora, que es una charity donde se trabaja sobre el conflicto armado, pero los efectos personales y de mucha gente que ha tenido que emigrar, siempre el tema migratorio, el tema mujer. Entonces, de apoyar las historias y convertirlas en elemento creativo, en eso impulsado, pues a que otras también escriban o plasmar esas historias. Hemos trabajado con Memorias Poéticas de la Diáspora Colombiana, que es una compilación. Dos veces tenemos la edición uno y la edición 2, donde hemos juntado esas historias precisamente que se han convertido de alguna manera en poesía. Entonces esa mezcla me gusta mucho, pues por eso más que decir soy escritora o soy esto, yo diría, el término tal vez es cronista, ¿no? O sea, el crónico, al decir el plasmar, es la necesidad de que estas cosas no se queden en el aire, ¿no? Que se pierdan historias. Muchas de las memorias poéticas resumen un poco el trabajo de diáspora en la recolección de testimonios, que fue la base desde el 2014, cuando nació Diáspora, de recoger los testimonios de violencia, los testimonios de sufrimiento, de migración, de desplazamiento, y luego pues no quedarnos allí, porque eso es como recrear o revictimizar a las víctimas, ¿no? Entonces es convertirlos en, en pacificaciones. Cuando uno cuenta las historias, como que si se quedan retenidas en el corazón, pues duelen y se pierden, ¿no? Se quedan allí estancadas, pero cuando ya las cuentas, como que muchas de las mujeres decían que perdían un peso, que perdían ese peso en el cuerpo. Entonces, Memorias Poéticas es esa colección de historias, pero luego acompañadas de poesía, de las historias que te inspiran. Entonces tenemos poetas como Amparo Restrepo, una mujer que ha dedicado la vida precisamente a hablarle en la poesía al sufrimiento por los daños a la tierra, los daños a sus amigos y todo. A otras poetas, igual Bárbara
Barbarita, perdona el apellido, no me acuerdo en este momento, Barbarita, ella también le ha dedicado estas historias, hijas de migración, también a veces hablamos de los hijos de la migración y uno piensa que están aquí, son los jóvenes, pero muchos de nosotros también somos parte de ese proceso. Entonces eso es memorias poéticas y después dentro de mi trabajo otra vez de esa necesidad de plasmar las historias de vida migrante. Yo he venido trabajando con un podcast que se llama La Tertulia del Martes, donde exploramos precisamente como esos puntos de quiebre que te llevan a donde estás hoy, porque yo siempre digo que eso es la migración, ¿no? Son como puertas que se abren o puertas que nos abren o puertas en las que nos meten, digamos, o sea, es muy, muy así, y te cambian la ruta o te cambian el destino, porque dice, entonces tratamos de explorar si estamos hoy aquí, qué hace que esto cambie, ¿no? Y de ahí salió un libro hace poco que se llama 40 Caminos, 40 historias de migración. Es una compilación solo de 40 de más de 400 historias que quisiera poderlas escribir todas de nuevo. Pero también en eso. Ajá, háblanos un poco de ese proceso, cómo llegas a conocer la gente, cómo llegas a abordarla o cómo se acercan a este proyecto, porque de todas maneras eso no sale del No, sombrero de un mago, o sea, esto es un proceso que lleva reuniones, conversaciones, perder miedos, lanzarse, abrir sí, puertas, sí. abrir caminos, descubrirlos, ¿no? Porque hay veces que de pronto tú dices, no, yo no creí que fuera capaz de escribir y terminas escribiendo algo que Claro. tú misma te sorprendes, ¿no? Claro, no, lo bonito es que todos, y eso es algo que le digo a la gente, todos tenemos algo que contar. Dice, no, mi vida es muy aburrida. Entonces, cuando empiezan a conversar y empezamos en ese diálogo, yo utilizo una metodología que viene de diáspora, una metodología psicosocial de escucha activa, donde uno como entrevistador y la gente, como yo les llamo los tertulieros, no los tertulianos, porque a mí me suena, la palabra correcta es tertuliano, pero a mí me suena marciano, les digo. Entonces, prefiero decirles, entonces A me mí me tratan de suena a corregir. romano, a mí me suena a Sí, no, no, romano. a mí me suena marciano, tertuliano es marciano, entonces prefiero decirle tertulieros, que es una invención literaria que a veces uno utiliza pero es convertirnos como en testigos de esa historia, pero desde una manera abierta, sin complejos, sin estigmas, pues me río cuando hacemos las tertulias. Yo prefiero que no me cuenten mucho, que eso es completamente antiperiodístico, que a veces le digo, esta periodista es completamente en esto, muy antiperiodístico, porque no quiero que me cuentes tu vida fuera de qué es lo que normalmente un periodista hace. Cuéntame para yo poderte repreguntar, ¿no? No, aquí no. La persona tiene el derecho de proteger su espacio. O sea, a veces me dicen, pero ¿qué era? Luego digo, ¿viste que a esta persona le ocurrió tal cosa? ¿Pero dónde lo dijo? Lo dijo entre líneas, hay que seguirlo y o sea, porque a veces tú puedes decir, es que cuando uno pregunta, ¿y tu padre qué tal? Bueno, él estuvo muy bien hasta cierto punto. Y tú, como periodista, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pasó? Y no sé qué. Entonces, en las tertulias dejo el espacio libre para que cuenten o no cuenten. Entonces ya cuando tú sabes que hay una pausa allí es porque hubo algún quiebre que a lo mejor periodísticamente después lo podemos explorar. Pero eso Claro. da la oportunidad para responderte a tu pregunta. Muchas historias vienen solas. La gente en estos días una historia hermosísima que me ha tocado, porque eso también lo enseña a uno a ser mucho más, la palabra es compasivo y respetuoso de los demás, porque uno no sabe de dónde vienen los comportamientos o las actitudes. Una vez se puede decir, pero que ella misma decía, la persona, una entrevista a una chica, se llama Joana Rossi Cárdenas, hermosísima, y quiero escribir de ella. Además me escribió de una forma casi así inusual. Hola María Victoria, ¿cómo estás? ¿Puedes entrevistarme? Y yo, pues claro, pero así. Y claro, en la conversación ella misma se abrió y se ha descubierto con una condición
que ella ni siquiera sabía y sufría mucho por no saberlo, que es el ser autista. Entonces, claro, si yo hubiese podido tomar esa expresión, entrevístame, y yo, ¿qué le pasó a esta? ¿Quién es ella para pedirme a mí que la entreviste, ¿no? ¿Qué información me va a dar, ¿no? Y sin embargo, entonces me enseñó a que sí, que tengo que tratar de mantenerme abierta, y eso son las tertulias, y eso está reflejado en los libros. En el libro, esas historias de manera abierta, que si quiere léela entre líneas y puedes descubrir muchísimas más cosas, que luego pregúntale o no pregúntale, pero es tu historia, es tu derecho, y tú aportas lo que tú quieres. No puedes obligar a nadie a que te cuente más de lo que desea compartir. Y eso es la Esas, diferencia con el periodismo. claro, esas 40 historias tomaron cuánto tiempo en escribirlas, Ay, ay, ay. pulirlas, y llegar a ese, entre comillas, final, porque no No, creo que ahí ese sea el ya viene final, más de uno, sí. ese es el inicio, porque no se queda ahí. Yo pienso que No, esto es un proceso eh, de, 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 todos los días, sí. de- Mira, las tertulias del martes nació más o menos sí, en el 2018 con otro colega, con otro objetivo, pero vino la pandemia y nos cambió todo. Incluso pues antes eran presenciales, ahorita estamos tratando de volver a lo presencial, que es muy complicado, pero bueno, ahí intentamos. Y vino la pandemia y de repente alguien muy hermoso, muy abierto, que eso es algo también muy especial, me dijo: María Victoria, necesito hablar. Y yo, pero ¿cómo hacemos si no? Me dice: para eso existe el Zoom. Y Zoom se volvió mi mejor amiga. Y era una historia que era para reírse, que era para llorarla, que era para compartirla. Como dice, yo creo que fui la primera latina en contagiarme de COVID, y contar la historia y contar eso. Entonces, por eso digo, yo preferiría hablar de crónicas literarias, ¿no? De contar la historia claro, y cómo nace. O sea, han sido tantas historias. Primero, lo más difícil, y te voy a decir, fue decidir a quién sí y a quién no, porque todas las historias se lo merecían, pero no podía sacar 400. Entonces, lo que tratamos con mi editor de escoger bajo un criterio básico. Tratemos de que sea de diferentes países, porque la idea es que sea una muestra latinoamericana o hispanohablante. De hecho, hay españoles también. Segundo, que estén aquí en el Reino Unido. Quería incluir, por ejemplo, una tertulia de una mujer linda paraguaya, pero no la puedo incluir porque se fue del país. Entonces ya es algo menos, ¿no? Y luego, por supuesto, la relevancia. Lo que no quería era, por ejemplo, si a Constanza no la incluiría, pero no la incluiría porque no es buena o porque es mala, sino porque yo les quiero dar espacio a la gente que no tiene espacio normalmente. Entonces, si tú ya tienes espacio, si ya tú puedes publicar y contar, entonces démosle espacio a quien no. Entonces claro, encuentra, o sea, claro, más bien porque la visión contraria, tú dirías, pero entrevistemos a los más famosos, a los más importantes. no, No, yo quiero es que salgan las historias de personas. Algunas claro. pueden ser importantes y dentro, es por el labor comunitaria, por lo que sea, pero otras no, que no son tan públicas. O sea, tratamos de jugar con eso. Sí, ¿Y cómo nace? Pues lo más difícil, volver a escuchar otra vez desde, como te digo, desde ser testigo, ¿no? Más que, más que voy a contar la historia de Constanza Leal, no voy a contar, o sea, como yo la gran autora, no. Entonces, el otro esfuerzo era tomar una decisión desde qué perspectiva, desde mi perspectiva como lectora o desde la perspectiva de la persona como historia, ¿no? Entonces, si basaba en que las tertulias le pertenecen al quien las habla, entonces tenía que escribirlas desde claro. su perspectiva. Entonces están todas escritas en primera persona. Ok, ok. Bueno, Entonces, ese es uno de esos trabajos que has hecho y sí, que tienes publicado. ¿Y cuál es ese otro que hiciste desde Mujer Diáspora que recoge toda esa fuerza de la escritura
de otras personas y cómo es ese proceso también, porque Sí, ahí tienes que sentarte a escoger, tienes que claro. sentarte a escuchar, tienes que trabajar con ellas Sí, sobre todo para en la última edición, está en inglés y está en español. Poetic En, Memories of the Colombian Diaspora. sí, Ok, y me gusta mucho, y yo lo hice casi que otra vez medio periodístico, con un antetítulo que son el poder sanador de las palabras que sanan, o ajá, the healing power of words. ¿Por qué? Por lo que comentaba, porque son historias donde se comparte pues parte de esas vidas convertidas en poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Nelly Mosquera, que es una líder social, trabajadora, luchadora, y cuenta un poco cómo le tocó a ella salir de Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta versión ella dice, era el año 1994 cuando cerré mi maleta por la última vez y abordé el avión que me llevaría a un destino, a una migración. Entonces, un poco después de escuchar las historias, es convertirlas en esa literatura, ¿no? La última cosa que empaqué fue un vestido tradicional, un regalo que mi madre me dio al salir al montarme, o sea, ya lista para partir. Eh, y una fotografía del viaje. Nunca imaginé que pudiera pasar tantos años fuera de mi país y de mis raíces. También es difícil creer que yo haya terminado quedándome lejos para siempre. qué fuerte, ¿no? Ese para Sí, siempre y quedándome lejos para para siempre. siempre. Sí. Eso Entonces, es algo en lo que yo reflexiono todos los días. O sea, ¿hasta cuándo? Ay, siempre me hago esa pregunta, ¿esto es temporal o hasta cuándo? Mi condición, por supuesto, es distinta, pero sí siento yo la necesidad de ese regreso, pero ¿hasta cuándo y cuándo, no? O sí, sea, ¿qué entonces, bueno, temporalidad hay? sí, entonces y luego convertir eso en poesía, ¿no? Ese dolor que es el para siempre. Ajá, ajá. Convertido esta es la versión en inglés, déjame ver si tengo más bien por aquí otra que esté en español de esas historias que, mira, quedémonos aquí de la propia Nelly Súper. Mosquera. Silencio, querida, escucha. Ya vienen, sí, ya llegan las botas que hablan, las botas que buscan, las botas que pisan, las que preguntan, las que corren, ya llegan, están cerca. Escucho cómo pisan las hojas secas del campo. Hay que correr, hay que salir, hay que alejarse, hay que cruzar el río. Corramos. Pero miro el río, está teñido de rojo. Entonces por aquí también pasan las botas. Ellas, las botas, hay, ellas, las botas, hay que esconderse. Pero ¿dónde? ¿Dónde no hay botas? Tal vez al otro lado del río. Quizás no hayan botas, pero hay zapatos negros y brillantes, que también hablan, que también caminan, que también persiguen, que también preguntan. No, mujer, no hay que cruzar el río, hay que quedarse aquí, donde no tenemos ni botas ni zapatos, donde todos somos los descalzos, donde todos somos iguales. Wow. O sea, Esto sin es futuro, palabras. esto es producto de esas historias de Pero migración tan duras. en el proceso creador, en el Ujú. proceso de hacer esto, ¿cuántas veces se reúnen, la gente escribe sola en su casa, vienen contigo y te dicen, quiero que oigas esto, cómo te parece? ¿Cuál es la estructura? ¿Hay una formación o hay una inducción o instrucción en cuanto se empieza así, se hace así? O sea, yo me acuerdo Sí, que sí, obviamente, por supuesto, hay un proceso. A veces, cuando empezamos a trabajar con la idea de escribir las historias, primero la colección, ¿no? Las transcripciones y la historia,
hablamos con las personas que quisieran compartir sus historias, que es lo más importante. Luego les hice algo básico, otra vez muy periodístico, el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, el que incluyeran algunos de esos elementos, que incluyeran sus recuerdos, sus memorias. Y luego viene pues la extensión, porque obviamente no podemos hacer otra vez Biblias, ¿no? Entonces tienen 1500 palabras, 1000 palabras, lo que sea. Y luego sobre eso, en cada historia, las trabajé individualmente con cada una. Un poco, mira, pero no está claro esto, te puedo corregir este detalle, o podemos trabajarlo juntas, vuélvelo, darle una vueltica por aquí, le podemos cambiar esta entrada por esta salida, cosas así, ¿no? Y eso, y se da el proceso creativo colectivo, pero que para mí más que nada es sanador. Es el concepto o sea, el concepto valor, es sanación. que la palabra sana, o sea, estas son palabras sanadoras, aunque estén contando el dolor, pero que al contar el dolor se encuentra un camino un poco no es tanto de sanación como de expresión y de como, ok, ya pude hablar de esto, ahora viene otro proceso, ¿no? O sea, el encontrar hablar de cosas duras, tristes, es algo que es muy, es el inicio, ¿no? Yo hace unos años tomé una clase de teología o de religiones comparadas en realidad. Y hay un libro de una traducción de un sacerdote jesuita a un rabino judío, escritor, que es Buber, y que este jesuita lo transcribe, que él habla de la autoridad del sufrimiento desde la teología o desde esa, digamos, de ese estadio teológico de ese Dios omnipotente, pero que nos pone un poco a prueba, ¿no? O sea, está ahí, pero como que nos pone cascaritas. Y eso me dio la comprensión de que que hay condiciones, que hay consideraciones. Eso, cuando yo entendí cuál es la consideración que hay que tener en tal o cual caso, ¿no? Y cómo se transporta eso a cada uno de nosotros, la condición y la consideración en donde sucedió lo que sucedió, que en muchas ocasiones es comprensible, pero es también imposible de creer. O sea, como que no puedo creer esto, que el río esté manchado de rojo. Bueno, es verdad y ha sucedido y lo vio y así lo sintió. Y no se lo está inventando. Esto no es ficticio, esto no es un recurso de escritura de ficción. Esto es algo real, ¿cierto? Sí, es lo que yo hablaba de la crónica, de ser crónica literaria, llamémoslo así, ¿no? Porque es contar esas historias de dolor. Y yo misma, pues un poco escuchando todas las historias me decían, y tú no vas a escribir, y yo ya, pero ¿qué puedo escribir? Por Dios, ¿no? Claro. Entonces, podía contar historias. Estaba buscándolo, escribí un cuento tipo, otra vez, entre la literatura y la poesía, porque a mí me parece que eso no hay límite, ¿no? O sea, obviamente el que es un poeta puro va a ponerle los límites. Yo prefiero llamarlo eso, crónicas literarias, crónicas poéticas, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esos momentos de vida que si yo digo, mira, y un poco incluso evaluando por qué tenía yo esos temores, y vienen de todas esas cosas, si me permite, claro. Algo que parecía muy curioso, pero que, mira, le llamo sábado de mercado, y después yo digo, siempre era igual, despertar el sábado muy temprano, ganándole al mismo sol. Mini y yo no nos hacíamos las dormidas, preferíamos esperar que mamá llamase a nuestra habitación, apagando el ventilador y encendiendo la luz. Rápido, que tenemos que salir en 5 minutos.
era el mandato. Y Minnie y yo nos entablábamos en esa eterna guerra infantil de la última será la que gana. Mamá solo nos miraba, trataba de mantener la compostura y no se reía. Bueno, las dos ganan por ir tarde, ¿no? Los primeros rayos iban calentándose por la cortina y nosotros seguíamos jugueteando y mamá impacientándose. Caminábamos unas 6 cuadras al aire fresco matutino, lo respirábamos a todo pulmón, mientras Minnie y yo ya íbamos dando saltitos y tratando de coordinar nuestros modos militares de andar, el que nos habíamos inventado de 2 pasos con el pie derecho y uno con el izquierdo. Una maniobra casi imposible que mamá desaprobaba con el ceño fruncido. Dejen de hacer eso, se van a caer, predecía. Pero entre risas y empujones cómplices, nosotras ignorábamos y seguíamos con nuestro 1, 2, 2, 1. Llegábamos a la plaza del mercado donde los vendedores estaban transando entre acomodar las frutas y las verduras en una línea de improvisados tarantines. Doñita, aquí le tenemos las papas recién sacaditas de la tierra y se las voy a dar a buen precio, vociferaban desde una esquina un hombre regodeándose con una camisa medio abotonada. Mamá lo ignoraba y seguía la rutina. Antes de acercarse a la larga hilera de puestos, ella aplicaba su táctica, entre comillas, de compra preferida, de darle una vuelta de reconocimiento por toda la plaza. Miraba de reojo la mercancía que le ofrecían los ansiosos vendedores sin mostrar mucho interés. Luego escogía un rincón que no molestara el paso de los otros compradores. Para entonces parecía llegar a montones. Allí nos estacionaba a mirar a Mimi y a mí con un espérenme aquí que ya yo vengo. Y aquí esta es la parte que un poco yo decía que lo que cambia el sentido. Nosotras nos mirábamos una a la otra y sabíamos que allí comenzaba nuestra verdadera aventura. Mamá iba y venía con pequeños paquetes de tomates, cebollas, piñas y cuánta cosa compraba y las depositaba en unas bolsas grandes. Nosotros solo contemplábamos sus frenéticas idas y venidas. Cuando nos dejaba solas nos entraba un miedo intenso. ¿Y qué si no regresa? ¿Y qué si nos abandona? Me preguntaba Minnie, y yo, que me creía más sabia y en control de la situación, trataba de calmarla con ya viene, no nos dejará. Pero para mis adentros tenía tanto miedo como ella. Un poco allí ya empiezas a ver, mira, el tema del temor al abandono, el tema de la migración, el tema del dolor. Claro. Pasaban interminables minutos, tratábamos de reconocer a mamá entre la masa de piernas, brazos y cabezas que se nos antojaban monstruos que podían robarnos o comernos. Seguíamos allí paradas al lado de las bolsas de compras. Ya al punto de las lágrimas, las dos nos tomábamos de la mano tan duro como podíamos. No me sueltes, me rogaba Mimi. Yo, que me mostraba más fuerte, le respondía tranquila, que ya viene, pero también temía que mamá se olvidara el camino y no nos pudiera encontrar. Luego sacudíamos la cabeza y yo le decía, Mini, no te preocupes, nosotras podemos vender todo y volver a casa. Claro, estás reflejando ese miedo al abandono o al camino, al no saber cuál es el camino, ¿no? Sí, y ese dolor, entonces, bueno, y claro, y son los procesos que llevan a esa migración porque muchos, pues, y si no vuelve, y muchos no vuelven. Ajá. Es así, porque se acaba el tiempo de alguna manera, o sea, muchos no vuelven porque se enfermaron, muchos no vuelven porque algo pasó, por la violencia. Muchos no vuelven porque no quieren o porque no pueden, ¿sabes? No, y ahí en un contexto, y eso va dentro de ese contexto de mujer diáspora, ¿no? Que es el que no volvieron. ¿Y por qué no volvieron? O sea, no precisamente porque no les dio la gana. Exactamente, que es algo que... El conflicto armado.
que no se cuenta, ¿no? No, Que que no hay no necesidad se de habla. contarlo, porque esas niñas no lo piensan, porque eso no es lo que está en la cabeza, pero sí está el Así es, temor, porque lo han visto, porque lo han olido, porque han estado, le ha pasado a otros. Entonces, ¿por qué exacto. temes que con tu mamá no vuelva? Es que las ha abandonado antes, no, pero a No, otros sí. no, claro, y de Entonces, pronto, sí. o sea, que no es el abandono, sino lo que hay, digamos que la, l- la vulnerabilidad a que no vuelva por otra razón, porque no Ujú. la estás diciendo ahí. O sea, una es ese sentido de abandono, pero el otro es que al ir y venir, se perdió porque la cogieron, porque se la llevaron, porque no, sí, o sea, eso es muy duro. Em, y todas estas mujeres que escribieron contigo este libro, eh, ¿viven todas en Londres? Sí, la O respuesta es sea, sí, la mayoría sí, en esto sí. Sí, porque estamos aquí. Algunas han habido, no en estas, creo que en el primer libro tal vez, déjame ver si alguien ya se fue. Sí, creo que no, en general todas están aquí. Una tuvo, son lo que llamamos las retornadas, sí, que, que han vuelto, pues, porque por supuesto para muchos es la necesidad del retorno y también hemos hablado, y eso sería bueno poder hablar con las retornadas, ¿no? Lo que significa eso es claro, ¿cómo se esa pérdida regresa? Claro, ¿cómo y se otra vez lo regresa? que te digo es porque un tema que pues se ha trabajado mucho también, que es el duelo migratorio, ¿no? O sea, que es lo que tú dejas, pero a lo que tratas de volver y ya no está, Así es, así no, es, así porque no es, está la gente, o está, pero ya no es igual, ¿no? claro. Entonces, y además porque en esa distancia tú idealizas cosas, tú en tu mente cambias a veces desde los sabores, los olores, o sea, algo que te parecía maravilloso, de repente lo vuelves a ver y no es tanto así, ¿no? Así es. Tengo acá puesta una pañueleta que me regaló mi hija, que es hecho por una emprendedora que hace cosas y hace ropa, que se llama, ya te voy a decir, Natalia Cuartas. Y esta pañoleta, que es de seda, tiene unas caras de mujeres acá. Esto es un diseño que no sé si lo ves, las caras de las Sí, muy mujeres. hermoso. Ujú. Y ahí se desprende como ríos, como venas, con lo cual hay palabras, ¿no? Y entonces dice hablar, celebraciones, cuentos, flujo, testigos, desapariciones, cementerios, relatos, duelo, alegrías, agua, abuelas. Bueno, esto me lo regaló mi hija y así como el libro, pienso que hay otras formas de expresarse, ¿no? Claro. Aquí pues hay un reflejo con lo que me pongo esto en honor a todo ese relato Sí, también que tienes tú en la mano en el libro. O sea, claro. esto también es relato, ese libro es relato, este bordado es relato, y yo pienso Este es que el relato. ese relato de las semillas, exactamente, porque han sido alternativas de formas de Sí, expresión. sí. Por eso es Em, que digo yo que es muy importante, o sea, por hablar de, eres escritora, yo creo que todos podemos ser escritoras, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que el periodismo, yo más que escritora soy periodista y prefiero verme así. Y por eso puede uno hacer dentro del periodismo, pero el periodismo es el asesino de la literatura, dicen por allí. Porque lo asesina porque en la necesidad de la veracidad la fantasía no puede estar. Y si está, entonces es un error, ¿no? Es algo que sí, a muchos periodistas le han penalizado por inventar testimonios y cosas, mientras que en la literatura
casi que te penalizan por decir, por no ser, por ser muy exactos, ¿no? Porque cuando tú eres Claro, muy exacto, entonces más bien te conviertes en historiador, ¿no? Entonces, claro. ese tema, entonces, pero son, digamos que los mejores enemigos, la literatura, los mejores, en vez de ser los mejores amigos, la literatura y el periodismo son los mejores enemigos. Y Sí, sí, sí. pues uno, sobre todo la literatura, se alimenta del periodismo, más el periodismo tiene que cuidarse de no alimentarse mucho de la De la literatura. literatura. Sin embargo, fíjate que Sí. ese poema de Nelly Mosquera de las botas me lleva a una noticia que sale en Colombia y es que un senador va a la Plaza de Bolívar y coge las botas de una obra de arte que se hizo, una instalación con botas que las madres de los falsos positivos pusieron, hicieron, o sea, fue una obra colectiva, es una obra que está hablando sobre precisamente esas botas que vienen y se llevan a los que se llevaron y él las coge y las bota en unas bolsas de basura. Acción, otra acción que De violencia, también de es violencia. que de violencia, ¿no? Es otra acción Sí, y se podía volver un performance violento en contra de esas madres, de esa obra, de la absolutamente. obra en sí, ¿no? Yo me acuerdo también, por ejemplo, algo muy gráfico, pero hay un artista que se llama Jorge Restrepo y él celebró el Día Internacional de la Mujer hace unos años, bastantes ya, el tiempo va pasando, y él puso en una galería unas, unos guantes de esos con los que hacemos oficio y les pidió a las mujeres que los adornaran o los intervinieran. Y esas manos de guantes eh, intervenidas por mujeres contando historias. Y entonces quedabas realmente choqueada de las historias que estaban contando esos guantes poniéndose esas manos, que me lleva Increíble. a recordar de manera, digamos, visual, ¿no? Y de imagen, que tú lo haces porque tú tomas fotografías y cuentas historias visuales en las botas. Y luego en el cuento tuyo, escucharlo, oírlas reírse, sentir el calor del primer rayo de sol que entra por la cortina, tu mamá con el ceño fruncido como estas niñas no se ponen listas, a ver, y luego el olor del mercado me llegó absolutamente. Entonces esa descripción que puede ser de crónica literaria, como lo dices tú, es real, ¿no? O sea, aquí estamos no usando la ficción, aquí hay hechos reales, pero que de manera figurada y poética nos están ilustrando de manera no es tanto imaginaria como con imagen, porque las vi caminar, las vi saltar, las dos con la derecha, las vi marchar, llegaron al mercado y tu mamá yendo y viniendo trayendo la piña, la cebolla, el tomate, bla, bla, bla. Y la sensación de angustia que dices tú, y yo callada decía, tranquila, tranquila, pero me estoy muriendo de miedo. Me estoy muriendo de miedo. ¿Qué tal que no regrese, ¿no? Como en Como ese otros no han regresado, que es lo único que otros no faltaba han decir. regresado, Sí, exactamente, exactamente. Bueno, sí. pues vamos llegando ya a este final de este rincón de lectura y te agradezco muchísimo. Quisiera que nos mostraras las carátulas de los libros y dónde se pueden conseguir, dónde se pueden comprar, cómo, eso me parece un regalo lindo Sí. de Día de Madre, puede ser. O sea, digamos, hay formas de, ¿no? Sí, Eh, sí. Por el momento nosotros tenemos, obviamente, eh, creo que yo soy muy, digamos que muy protectora del hecho del auto, de,
se llama self-production, de ser, ¿cómo se llama? Producirlo uno mismo, ¿no? Y no Ajá, sí. ponérselo, o sea, si a alguien le interesa de publicarlo, que nos diga, ¿no? Pero hemos tratado de ser muy autónomos, ¿no? Incluso en términos de recursos. Entonces están en Amazon, pero obviamente en Amazon, otra vez Amazon, sin hacerle propaganda, ellos abusan en términos de costos. Entonces los hemos hecho nuestras propias copias y cuando las quieren pídanlas y nosotros las enviamos, ¿no? Pero Ok. están en Amazon también para que los vean. Por ejemplo, está en español e inglés, perdona que si quieres más bien te hago fotos y te las Sí, me hago las llegar. mandas para ponerlas. Sí, sí, sí. Sí. Y pues están memorias poéticas en español y en inglés, está el 40 Caminos, pero todos van dentro de la misma onda pues, de mi estilo medio cronicado, de crónicas más que No, no literatura. importa, eso es Sí, estoy trabajando en un libro eterno, como yo le llamo, que es interminable, precisamente por ese defecto periodístico, pues me cuesta mucho entrarle ya a la parte muchísimo más creativa y he venido trabajando en un libro que puede ser, todavía no, tengo 20 títulos para él, pero uno puede ser Retrato de familia, otro es el, el viejo y yo, un poco es una novela que interminada, que está ya a medio camino y me tiene mi editor. Creo que como buen periodista, hasta que no me ponga el deadline, tienes 15 días para hacerlo, entonces ahí sí me siento, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo precisamente y la parte más difícil es eso, de darle el toque más literario y retirar esa actitud periodística para darle el paso a la literatura es la más complicada. Entonces, bueno, es un libro que no está terminado. Espero que lograrlo en algún momento, pero donde cuento pues la historia de una chica migrante afectada por el conflicto armado y cómo ella hace un retorno y lo que encuentra en ese retorno, lo que aprende de todos esos procesos, ¿no? Entonces, maravilloso porque algo esas que viene. historias hay que tenerlas y hay que mantenerlas, porque a veces, eh, bueno, ha sucedido con varios países en donde no se habla, hay un pacto de silencio y esos pactos de silencio son profundamente dolorosos para la población y para las generaciones siguientes, ¿no? O sea, ha sido documentado también, ¿no? O sea, como diferentes, eh, no solamente conflictos, guerras terribles, Auschwitz, todo el exterminio de la Shoah, eh, hay muchos que hablaron, pero hay muchos otros que se quedaron en silencio porque, porque no podían hablar, porque no se podía decir lo indecible, ¿no? En Tal cual. muchos casos. Entonces, estos ejercicios ayudan a que podamos, unos los de un lado, hablar de esto y otros del otro lado. O escucharlos, ¿no? En esa escucha activa que tú has dicho, porque al leerlos nos convertimos en Parte de ese. oidores y parte de esa escucha activa. María Victoria, mil gracias por tu No, tiempo, gracias a ti, mil Constanza. gracias por conversar de este tema y para mí es realmente delicioso tenerte aquí y ojalá para la próxima volvamos a conversar de algún otro tema, que hay Seguro. muchos temas para conversar. Gracias, Constanza, y gracias a Pensarte. Gracias y gracias a todos por escucharnos en este rincón de lectura de este episodio. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.